Grabando. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Historias Encriptadas. ¿Cómo han estado? Los he extrañado, hace mucho tiempo que no salgo en cámaras, pero he estado trabajando para hacer las mejores historias, investigando para darles siempre lo mejor. Hoy quiero compartir contigo una hermosa historia, no sin antes recordarte que debes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que es gratuito, desde donde tú quieras, desde tu celular, tablet o donde quiera que te conectes. La siguiente historia, encriptada, empieza así. Huyó de casa para cumplir el sueño americano, sin imaginarse lo que la vida le tenía preparada. La ciudad de Khon Kaen, un hermoso lugar turístico y ubicado en Tailandia, sin duda es uno de los lugares a los cuales todos quisiéramos ir a visitar, pero casi nadie está al pendiente de lo que realmente sucede en lugares como estos, sobre todo en las zonas de mayor pobreza de esta ciudad. Muy alejado del centro, donde las luces y las hermosas vistas no se pueden apreciar, allí es donde vivía Kanya Saetang, una niña que salió a trabajar a las calles desde sus cortos 3 años de edad. Sus padres eran personas que no les importaba en nada lo que le pudiese pasar, y peor aún, fue cuando tuvieron la noticia de que tendrían un hijo más. Felicidad en la cara de Kanya se podía notar. Sin embargo, para sus padres, simplemente significaba una carga más. Kanya, a la corta edad de 7 años, empezó a llevar a su hermanito a su lugar de trabajo. Este apenas tenía 3 para ese entonces. Ella hacía de todo, lustraba zapatos, cargaba cosas, hacía lo que sea necesario para poder sustentarse en su día a día. Su hermanito se la pasaba jugando al lado de ella, y el ver a Kalan jugar, sin duda alegraba el pequeño corazón de Kanya. Kanya, a pesar de su corta edad, había aprendido muchas cosas en las calles. Una de estas fue que había aprendido a leer. Quizá no era la mejor haciéndolo, y se tomaba su tiempo, pero con esfuerzo lo lograba. Kanya al final del día llegaba a casa con apenas 10 baht, que tiene un valor aproximado de $0.50, dinero con el cual apenas comían ella y su hermanito. Sus padres no paraban en casa, y cuando llegaban ni siquiera los miraban, como si no existiesen, y poco después entraban a sus habitaciones a dormir. Kanya se pasaba entristecida y de hambre, y un día no logró conseguir nada de dinero. ¡Qué situación más complicada para ella! Intentó decirle a sus padres que nadie quiso ayudarles, pero estos no los escucharon, y de gritos pasaron a golpes, tanto para Kanya como para su hermanito Kalan. Kanya salió corriendo en ese momento. Intentó irse con su hermano, pero si lo llevaba sabía que no podrían sobrevivir. Kanya había tomado la decisión de no volver a casa, pues allí todo eran abusos, pero lo que más le dolía era el haber dejado a su hermano allí. Ella rondó las calles y caminó durante horas cabizbaja. No lloraba, pero se sentía completamente destruida. Ya estaba oscureciendo y Kanya seguía en su melancolía. Prácticamente ese día no había comido. Se sentó en una banca y cuando dirigió su mirada al suelo, vio allí un billete de $100. Vaya hallazgo que puso del mejor humor a Kanya. Ella lo tomó y en su mente se dijo: nunca he visto un billete como este. Se puso a ver el billete y de repente se puso a leerlo. Este decía dólares. Esa fue la única palabra que ella logró entender, pues en las calles escuchaba a muchas personas que lo mencionaban. Cuando fue a preguntar, se llevó una enorme sorpresa. Era mucho más de lo que ella ganaba. Se decía a sí misma: esto es 100, no, 1000 veces más de lo que he ganado en las calles. Con esto podría llevar conmigo a mi hermanito. Días atrás, Kanya había leído un artículo que se llamaba El sueño americano. En este se relataba cómo hombres habían viajado a Estados Unidos
en busca de una mejor vida, y que lo habían conseguido. La idea de Kanya era escapar junto a su hermanito para llegar a este lugar, el cual prometía grandes maravillas y abundancia, tanto en comida como en dinero. Kanya, tras tener estos $100, fue en busca de su hermanito. Cuando llegó, lo encontró llorando en la calle. Le dijo: «Hermano, alístate, iremos a América y cumpliremos el sueño americano». Calán simplemente la abrazó. A él en sí no le importaba irse, lo único que quería era siempre estar junto a su hermana. Kanya lo abrazó y lo tomó de la mano. Sacaron algunas prendas viejas de su casa y se dirigieron rumbo a cumplir sus sueños. Kanya en su inocencia fue con su hermano, sin pensar en las cosas que se vendrían después. Kanya y su hermano finalmente habían llegado a Bangkok, la capital de Tailandia. Cada vez sentían que estaban más cerca de su destino, pero justo en ese momento fue cuando se quedaron sin dinero. Estaban casi al otro lado del país, perdidos, sin saber a dónde ir. Solamente se tenían el uno al otro, así que decidieron empezar a trabajar, pues si no lo hacían, pronto morirían de hambre. El problema aquí era que nadie quería ayudarles. Todos los expulsaban de los lugares a donde iban. No eran bienvenidos en ningún lugar. Pasaron un día sin comer. Luego se hicieron 2. Al tercer día, apenas consiguieron reunir suficiente dinero para un plato de comida. Pero a partir de allí tendrían que volver a trabajar para obtener otro plato más. Quién sabe después de cuánto tiempo. Kanya y Calán ya se encontraban al fondo del abismo. En ese momento se dieron cuenta de lo que habían hecho. Quisieron volver, pero ni siquiera sabían a qué lugar pertenecían. No tenían ni idea de dónde estaban, y tampoco tenían comida para sobrevivir. Kanya y Calán quedaron en las calles. Intentaron buscar refugio en los lugares más pobres de la ciudad, pues creían que alguien los podría ayudar. Pero lo único con lo que se topaban era con personas malas, personas de mal vivir, que a simple vista intimidarían a cualquiera que los vieran. Kanya y su hermano terminaron echados en un basurero. Un trabajador de aquel vertedero se percató de ellos y llamó a las autoridades. Cuando les preguntaron por sus padres, estos ya ni recordaban sus nombres. Habían pasado cerca de 7 meses desde que huyeron de su hogar, y con todas las cosas que han pasado, apenas si se podían mantener de pie. Fueron llevados a un albergue, y si corrían con suerte serían adoptados pronto. Finalmente, después de tanto tiempo, podían comer, y no solo eso, sino que ahora comían 3 veces al día, a pesar de que el albergue era uno de los más pobres. Parecía que todo estaba yendo muy bien, no podían estar más equivocados. La tristeza los envolvería cuando un día llegó una familia y adoptó a Calán. Este no sabía qué estaba pasando, y cuando se subió al vehículo de las personas que lo estaban por llevar, se dio cuenta que estaba a punto de ser separado de su hermana. Empezó a llorar, pero ya era tarde. Ya estaba rumbo a su nuevo hogar. Kanya quedó muy triste. Pasó de ser una niña alegre a una niña apagada. Ahora se pasaba todo el día leyendo el cuento que siempre le leía a su hermanito, y con este lloraba diariamente. 2 días después, llegó una pareja que adoptó a Kanya. Les había encantado el hecho de que siempre paraba con un libro, pero momentos después notaron que estaba triste. Le preguntaron qué había pasado, y esta les contó que recientemente habían adoptado a su hermanito. La pareja se entristeció y la miró con mucha lástima, así que decidieron adoptarla e intentar ayudarla. Y tras esto pidieron información sobre el hermanito de Kanya. Les dijeron que una pareja lo había adoptado,
Pidieron por favor que le dieran sus datos, pues no querían que Kanya entristeciera tanto por el hecho de que no volvería a ver a su hermano. Pero lamentablemente les dijeron que no se los podían dar, pues esa información era confidencial. No pudieron hacer nada, pero ellos le dijeron a Kanya: no te preocupes, te prometo que lo encontraremos y podrás pasar mucho tiempo con él. Kanya buscaba información sobre su hermano sin parar. Cuando fueron separados tenía 10 años y desde ese entonces no paró de buscarlo. Ella a la par estudiaba y cada vez adquiría más conocimientos, pues cuando vuelva a ver a su hermano quería mostrarle todo lo que había alcanzado. Y fue gracias a la globalización que un día logró encontrarlo. Lo mejor de todo es que parecía que no se encontraba lejos, así que decidió ir a verlo. Demoró algunos días puesto que tenía que organizar sus cosas y obtener un pasaporte para poder viajar por su cuenta. Ella viajó durante un día completo buscando su casa, pues pasó cerca de 4 horas en un avión y el resto del tiempo en taxis, yendo de un lugar a otro, y finalmente llegó a aquella casa. No era una casa como en la que ella había crecido. Era una casa muy pequeña, sencilla y humilde. Pero lo que más incertidumbre le causaba era el hecho que había demasiada gente, tanto dentro como fuera de la casa. Cuando se acercó, le preguntaron: ¿eres amiga del fallecido? Esas palabras no pudieron erizar más su piel. Se acercó rápidamente y cuando postró su mirada sobre aquel ataúd, pudo ver a su hermano Kalán. Había fallecido hace menos de 24 horas y lo estaban velando. Kanya lloró amargamente, pues de haber llegado antes hubiera visto a su hermano con vida. Se lamentaba de haberse demorado tanto tiempo buscándolo y pedía perdón por ello. Sin embargo, Kanya se dio cuenta que había conocido a personas que realmente lo amaban, pues veía que había mucha gente allí, triste y lamentando su pérdida. Fue entonces que Kanya supo que el haber salido de su hogar aquel día, para que ella y su hermano tengan una vida mejor, fue la mejor decisión que pudo haber tomado. A veces la felicidad es muy corta, pero es mejor ser feliz y sentirte vivo antes de vivir y sentirte como si no lo estuvieras. Mis queridos amigos y amigas, sin duda alguna la historia de Kanya es muy hermosa. Si les ha gustado esta historia, háganmelo saber en los comentarios y yo a cambio les regalaré un corazón. Denle manito arriba y suscríbanse, es gratis. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras historias y compártelas con tus amigos o familiares. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas. Abandonó a su hija por una mujer, luego volvió por ella, pero fue demasiado tarde. Conocer historias como estas realmente duelen, sobre todo cuando uno a veces quisiera interceder y ayudar de alguna forma a quienes son víctimas. Dios es sabio y siempre ayudará a sus hijos, quizá no a evitar el dolor o el sufrimiento, sino que os dará más fuerza para que podamos resistir. Con el tiempo llegaremos a entender el propósito del por qué nuestro Padre deja que a veces ocurran las cosas. Cuando hacemos o enseñamos algo a un niño pequeño, debemos saber y tener en cuenta que eso se traducirá en las decisiones que él como adulto tomará y realmente el ciclo se repetirá de generación en generación. Por eso debemos tener cuidado. Reza una escritura que dice: porque si se lo hacéis a uno de estos, los más pequeñitos, a mí me lo hacéis. Pensad en esto que os digo mientras escuchas y ves la siguiente historia. Manuel
Era un hombre que padecía una enfermedad que desde niño se le había creado. Su padre, un hombre ebrio, solía abandonar a su madre cuando ésta más lo necesitaba. Durante días, siendo ellos 5 hermanos, les tocaba ir a buscarlo, siendo Manuel sobre quien recaía la responsabilidad por ser el mayor. Después de las largas desapariciones de su padre en fiestas y en cuanto lugar cayera para beber, Manuel y sus hermanos les tocaba buscarlo. La trágica historia de ellos terminó cuando un día su padre fue arrollado por un camión compactador de basura. Parecía ser una tristeza, pero también la liberación de una carga que su padre había impuesto sobre ellos. De allí, los 5 hermanos se hicieron hombres, cada quien construyó su propia vida y muchos de ellos se perdieron. Sin embargo, Manuel llevaba dentro de sí una herida que jamás había sido tratada ni sanada. Su padre realmente le había dejado una huella de vida que le hacía a él siempre tener ese vacío en su corazón y en su alma. Parecía que cuando todo era felicidad, ese sentimiento bien adentro de su corazón, una herida en el alma, lo había hecho sentirse dependiente de alguien más. Apenas y se había enamorado de alguien y ella lo había abandonado, pues Manuel constantemente sufría de bajones depresivos que le quitaban las ganas de hacer las cosas. No quería ir al trabajo, si estaba en casa solo quería estar en cama, no quería hablar con nadie. ¿Cómo se podría reponer si sabía que tenía una enfermedad al alma? Simplemente lo ignoraba. Anduvo rogando por el amor de aquella mujer, pero ésta simplemente no quería cargarse con un problema más en su vida. Era joven y simplemente había optado por voltear la página. Manuel andaba muerto en vida. Su corazón se sentía abatido siempre. Encontraba un empleo, pero por su bajo desempeño en el trabajo era despedido. ¿Cómo se supone que empezaría su vida de nuevo? Ya ni para eso servía. Estuvo a punto de entregarse a la bebida en una ocasión, pero jamás había tomado y no le veía sentido, al menos no por ese momento. Así anduvo dando golpes al vacío, gastando sus energías en nada fructífero. Alguien le aconsejó que fuese a un psicólogo y pudiera de esa forma recuperarse, pero él no hizo caso. Decidió continuar su vida como si nada hubiese pasado. Poco a poco fue olvidándose del triste trago amargo que le había tocado vivir. ¿Acaso nadie podría amarlo como él se merecía? Así en el camino conoció a Rocío, una joven que poco a poco le hizo olvidar por más tiempo lo que había pasado. La enfermedad fue mitigada por un tiempo, pero 2 años después, Manuel volvería a recaer. Su mujer ahora le había dicho que estaba embarazada. Para muchos, una noticia así le podría cambiar la vida. Manuel intentó reponerse, pero era inútil. El sentimiento de no encontrarle el sentido a la vida volvía por él, y lo dejaba sin fuerzas y con ganas de llorar todo el tiempo. Todos pensaríamos que las heridas del pasado se sanan con el tiempo, pero todo seguía su curso y el olvido por momentos no servía, no era suficiente. Manuel aún le estaría por pasar un evento más desastroso. Su mujer ahora, dando a luz, fallecería. ¿Qué sabría el gobierno de vivir en los suburbios? Allí la gente simplemente queda en el olvido o para cuando el dinero del gobierno sobra. Allí estaba Manuel, en la sala de espera por recibir la peor noticia que le había tocado vivir, pero también el mejor momento de su vida. «Señor, es una niña», le dijo la enfermera. Él la tuvo entre sus brazos y se observó en ella. ¿Había llegado a su mundo para cambiarlo? Se preguntaba si tendría las fuerzas para salir de la profunda depresión que atravesaba, episodios que lo hacían retroceder a su infancia cada cierto tiempo. Pero entonces, mientras meditaba sobre la vida y cómo él tenía el poder de cambiarla también, escuchó al doctor decirle: «Lo sentimos por su mujer, ella no resistió el parto». Con los ojos bien abiertos y su pequeña que lloraba en sus brazos, caía lentamente de rodillas e imploraba piedad a Dios. Las lágrimas se le llenaban en los ojos y sin parpadear intentaba vagamente comprender por qué le estaba pasando estas cosas a él. ¿Qué mal habría hecho él? ¿Desde pequeño acaso había hecho las cosas mal? Ir en busca de su padre siendo él el mayor había sido un pecado que Dios no estaba dispuesto a perdonar.
La muerte de su madre, la perdición de sus hermanos en el mundo del alcohol, el abandono de su primer amor, ahora esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No había nada ni nadie que le pudiera dar consuelo. ¿Cómo haría él para criar a una hija solo? Después de la pérdida de su mujer, volvió a casa. Su aspecto desencajado lo decía todo. No resistió más y, estando un día en melancolía, encargó a su pequeña su vecina y salió a beber. Durante más de 2 semanas anduvo deambulando por las calles conociendo gente, pero parecía volver en sí por ratos. Tenía una hija, así que al volver fue por ella. Sin embargo, la mujer que lo había tenido dudó en entregársela, sabiendo que la vida de aquel hombre no estaba bien. Manuel ese día entendió que la vida quizá no era para él. No quería hacerle lo mismo a su hija. Que ella pasase por lo mismo que él había pasado le aterraba. Ella no tendría la culpa, se decía. Al volver en sí, habló con su vecina y le dijo que se iría de ese barrio. Tenía muchos recuerdos tristes allí. «Vamos a registrar a la niña como suya», le dijo Manuel mientras intentaba no sentir tristeza. ¿Sería esa la decisión correcta? ¿Qué más importaba? En cualquier manos estaría mejor su pequeña que en las de él. No podía con su vida y no podría con ella tampoco, y así lo hizo. Entregó a su hija a su vecina, quien solo tenía 2 niñas pequeñas y ahora sumaría una más, pero al menos el padre de las niñas era soldador y le iba mejor. Sin embargo, Manuel ocultaba algo más. En sus días de ebriedad y fiestas había conocido a una mujer. Necesitaba del amor de ella y no sabía por qué. Quería fuertemente estar al lado de ella, a pesar de que apenas la conocía unas semanas. Ese día Manuel se despidió de su pequeña y, viéndola por última vez, la dejó ir. La vida de Manuel parecía tomar un rumbo con el tiempo, pero había resultado que la nueva mujer con la que se había comprometido ahora tenía 2 hijos. Ella se había separado de su marido y ahora Manuel vivía con ellos. Qué irónica la vida, pues él había decidido no llevar a su pequeña con él por no poder criarla, pero ahora iría a trabajar duro para mantener a su nueva familia e incluso a hijos que no eran de él. Manuel, bajo la presión y al tapar su pasado, decidió trabajar como estibador en un mercado de abastecimiento de frutas y verduras. Allí pasó casi toda su vida. En ocasiones, recordaba su vida pasada mientras se quedaba mirando a la gente ir y venir en el mercado central de la ciudad. Pero la vida le tendría preparado una estocada final. A sus 49 años, cayó gravemente enfermo. Ya no podía trabajar. La mujer y los hijos que había criado simplemente se desentendieron de él. Era contraproducente ahora todo. Él había trabajado duro para mantener a una familia que no era suya. La mujer le dio migajas de amor y con eso él se había contentado. Sin embargo, ninguno de ellos ahora quería ayudarlo. Él mismo se había tenido que poner de pie con el dolor de garganta que tenía. Él había pensado que era una simple gripe, pero después de unos días, con el poco dinero que tenía, llegó al hospital de su barrio y se internó, descubriendo allí entonces que tenía una enfermedad terminal. Manuel ahora estaba sentenciado a morir. Llamaba a quien había sido su mujer y a sus hijastros, a quienes él les había dado gran parte de su vida, pero la mujer solo fue a verlo en una ocasión y después de esto no quiso saber nada más de él. Por el periódico fue publicado como un hombre solitario y desahuciado. Allí pasaba sus últimos días. La enfermedad, por su estado de ánimo, había avanzado de tal forma que ya no tenía más tiempo. Recordó entonces a su hija, pero a duras penas podía moverse. Su equilibrio no estaba para nada bien. No podía creer que hacía un mes había llegado por sus propios medios y ahora ni mantenerse en pie podía. No había más que hacer. La muerte vendría por él en breve. Por azares del destino, de la vida o la voluntad de Dios, le fue asignada una enfermera de tan solo 23 años. Amanda se podía leer su nombre en su carnet. «Hola», le saludó amablemente mientras leía su diagnóstico. Ahora Amanda sabía que se encargaría de darle mejor vida al paciente. «¿Qué es lo que más quisiera hacer?», le preguntó ella animada. «Quisiera saber dónde está mi hija», respondió Manuel casi balbuceando. Ya casi no podía hablar, pero hizo el esfuerzo por contarle algo de su historia.
La enfermera amablemente le pidió los datos para buscar a su hija. Manuel, entusiasmado por la ayuda que ella le ofrecía, hacía un esfuerzo por recordar. Así la joven salió de su turno en busca de la hija de aquel hombre moribundo. Por 2 meses la buscó, le dio lo mejor de ella. Con las pistas llegó al barrio que le era familiar. Y sí, era el barrio donde ella vivía. Las pistas la condujeron a la casa contigua a la de ella. Qué extraño, pensó en primera instancia. La casa que desde pequeña ella había sabido que había vivido un hombre, sin embargo ahora se encontraba deshabitada y abandonada. Preguntó a su madre y ella entonces le revelaría una cruda verdad. Al volver al hospital, no lo podía creer. En aquel cuarto, Manuel soltaba su último aliento. En aquella fría habitación, entró Amanda y ante el silencio y conteniendo las lágrimas se le escuchó decir: ¿Por qué me abandonaste? Yo soy tu hija. Esperé por ti toda mi vida y ahora te vas. Manuel movió los ojos y entonces le pidió perdón. Lo siento mucho, alcanzó a decir, pero me tengo que ir. Y después de luchar por respirar, se fue de esta vida para siempre. Allí se quedó la muchacha envuelta en lágrimas, abrazando a quien había cuidado por más de 2 meses, sin saber que ese hombre había sido su padre. Qué triste historia, mis queridos amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras. Por esa razón, siempre debemos ir con cuidado por la vida tomando buenas decisiones. Recuerden que lo que hagamos hoy con nuestros hijos, el ejemplo que le demos hoy determinará el futuro no solo de ellos, sino de toda una generación venidera. Soy tu amigo Carlos Matthews, trayéndote como siempre historias para reflexionar y generar un cambio en nuestras vidas. No olvides suscribirte, compartir el video, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis historias. Conmigo será... Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.